Buen día, somos el grupo 5 de Geometría Axiomática. El tema que nos tocó hablar es el teorema de Seva y Menelao. El grupo está compuesto por Adonis Josué Barzola Ledesma, Moisés Israel Díaz de la A, Jean-Pierre Alavavera y mi persona Juan Fernando Chávez Cano. Antes de saber cómo definir el teorema de Seva y Menelao y en qué consiste, primero necesitamos conocer ciertas nociones básicas, como las distancias dirigidas. Para definir las distancias dirigidas, tenemos que trazar una recta en donde hayan dos puntos, en este caso A y B. Al segmento entre esos dos puntos le daremos el valor de 3 para facilitar la definición. La distancia dirigida, en este caso, teniendo en cuenta que la recta va de menos a más, es decir, de menos por la izquierda y de más por la derecha, sería que AB es igual a 3. También puede ocurrir el caso de que si va de B a A siguiendo el mismo concepto, tendríamos que la distancia dirigida BA sería igual a menos 3. Las distancias dirigidas tienen una propiedad que es muy parecida al valor absoluto. Sabemos que la distancia dirigida a B sería igual a AB si A está antes que B, es decir, que el vector del segmento AB vaya desde A hasta B. Sabemos que la distancia dirigida es nula, o sea igual a 0, cuando A es igual a B, debido a que estos dos puntos estarían ubicados en un mismo sitio. También sabemos que si B está antes que A, la distancia dirigida a B sería igual a menos AB. Propiedades de las distancias dirigidas. Una propiedad de las más comunes de las distancias dirigidas es que la distancia dirigida a B será igual a menos la distancia dirigida a BA. Para demostrar esto, trazamos una recta en donde ponemos dos puntos, A y B. Y lo definimos como la anterior vez. Del lado izquierdo menos, del lado derecho más. Y el vector resultante AB representaría la distancia dirigida AB como tal, que tendría un valor de 3. Para el otro caso, hacemos básicamente el mismo proceso. Una recta con dos puntos AB en el mismo sentido de menos a más, donde el segmento entre A y B es igual a 3, pero la diferencia es que en este caso vamos a partir de B hacia A, por tanto la distancia dirigida BA será igual a menos 3, cumpliendo con la propiedad de que la distancia dirigida a B será igual a menos la distancia dirigida a BA. También tenemos otra propiedad que funciona para cuando existen tres puntos ABC, donde existe una distancia dirigida a B más otra distancia dirigida a BC será igual a otra distancia dirigida a C. Esta es un poquito más complicada y consta de 6 casos, pero a continuación especificaré 4. Igual que las demás demostraciones, se traza una recta, solo que aquí vendrían 3 puntos, A, B y C, y como nos podemos dar cuenta, de A a B va de menos a más, de B a C va de menos a más, por tanto, de A a C va de menos a más. Podemos especificar lo mismo en el siguiente caso, solo se cambia el orden. Sabemos que el sentido es de menos a más. Aquí también nos podemos dar cuenta que también se cumple que de A a B va de menos a más, pero de B a C va de más a menos, por tanto es negativa, lo que conlleva que AC también sea
un vector resultante negativo que vaya de más a menos. Luego postulamos otro caso en donde en cambio los ordenamos A, C, B, donde de A a B vaya de menos a más, de B a C vaya de más a menos, por tanto de A a C va de menos a más, siendo vector resultante positivo. Y el último caso que vamos a especificar será con C, B, A, donde en general se cumplirá básicamente lo mismo de los demás casos ya mostrados. De A a B irá de más a menos, de B a C irá de más a menos, por tanto de A a C irá de más a menos y será un vector resultante negativo. Los otros dos casos, por cuestión de tiempo, no los demostraremos, pero básicamente lo mismo, simplemente es cambiar la posición de los puntos. Tenemos otra propiedad muy conocida donde se nos postula que la distancia dirigida de AB va a ser igual a la distancia dirigida de AC si B es igual a C. Para demostrar esto trazamos dos rectas y que tengan puntos A y C y A y B respectivamente. Se traza una perpendicular que vaya de A a A y de C a B. Con esto nos podemos dar cuenta que se forma un rectángulo. Y por definición de rectángulo podemos concluir que A va a ser igual a que AC va a ser igual a B y por tanto C va a ser igual a B. Parte fundamental para poder definir el teorema de Sabin-Menelau es saber este tipo de cuestiones, como lo que es el punto de Menelau. Dado un triángulo, un punto no vértice en un lado o en un lado extendido de un triángulo es llamado punto de Menelau. En cambio, línea transversal a un triángulo es una recta que pasa por dos lados de un triángulo y por una prolongación del tercer lado, pero no por algún vértice. Es fundamental en este tipo de casos saber graficar alargamientos o prolongaciones de lados de triángulo. Bueno, continuando con el teorema de Menelau, el teorema se enuncia de la siguiente manera. Sean D, E y F puntos de Menelau en los lados, que pueden ser extendidos o no, de un triángulo con segmentos A, B, B, C y CA, de un triángulo ABC, los puntos son colineales sí y solo sí se cumple la siguiente relación. El segmento dirigido a F sobre FB por BD sobre DC por CE sobre EA es igual a menos 1. Así que primero demostremos el sentido necesario del teorema, es decir, si los puntos D, F y E pertenecen a una misma línea, entonces se cumple esa relación. Vamos a la demostración. Primero escribamos la hipótesis, primero escribamos a qué es lo que queremos llegar, que es que el producto de estas tres proporciones dirigidas es igual a menos 1. Luego comencemos con nuestra demostración, en el sentido necesario. Así que tabulamos nuestro triángulo con los puntos de Menelau y con la línea que pasa por DF y E. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. Trazamos una paralela a partir desde el vértice B, una paralela al lado FE, y al punto de intersección entre la paralela y el lado AC lo llamaremos punto O. Luego, asignamos un sentido de dirección para el cual recorreremos nuestros segmentos dirigidos. Ahora, nos fijamos qué segmentos dirigidos están involucrados en el teorema. Vemos que está AF, así que comenzamos con AF. Luego FB. Luego BC, BD. Pero como BD irrumpe la dirección antihoraria, es decir, sale de este ciclo, debe asignársele un signo negativo.
Ahora, de D se parte a C. Y esto vemos que continúa la dirección antihoraria. Por lo tanto, estamos en el segmento DC tiene el sentido positivo. Luego, CO o E tienen ambos un signo positivo y finalmente EA también. Ahora, podemos establecer varias relaciones por el teorema de Tales para extraer relaciones que nos servirán como parte de la demostración. Por ejemplo, si nos fijamos en la figura, vemos que los triángulos DEC y BOC son semejantes. Por otra parte, también los triángulos AFE y ABO son semejantes. Por lo tanto, podemos decir que el segmento AE es el segmento EO, como el segmento AF es el segmento FB. Esto lo podemos escribir en el lado lateral izquierdo. AE es a EO como AF es a FB. Luego, si observamos el triángulo DS, vemos que el lado BO es paralelo al lado de E. Por lo tanto, aquí podemos decir que EO es a S como DB es a DC. Y esto también lo escribimos en el lado lateral izquierdo. Ahora, vemos qué términos se repiten en ambas igualdades. Ajá, el término EO. Así que lo conveniente aquí será despejar EO en 1 y EO en 2. Y eso nos queda dos expresiones de la siguiente manera. Ahora, una vez despejado EO, lo que nos conviene es igualar ambas expresiones. Ahora, transponiendo miembros, llegamos a que tenemos una fracción en el cual en el numerador tenemos el producto de FB, AE y DC, y como denominador AF por S por DB, y eso es igual a 1. Ahora, para ir corriendo con la demostración del teorema, podemos reescribir esta fracción como producto de tres fracciones. Y vemos que todo lo que hemos hecho está en segmentos no dirigidos. Ahora traduzcámoslo en su relación respectiva a segmentos dirigidos. Vemos que el único segmento que tenía signo negativo es el segmento de B. Por lo tanto, al transcribir en los segmentos dirigidos, vemos que el producto de estos tres es menos 1. Esto debido a que el segmento BD sobre DC tiene un signo negativo. Bueno, aquí le vamos a hablar sobre el teorema de Mendelao sobre la parte de suficiencia. Sean D, E y F tres puntos de Mendelao en los lados BC, CA y AB de un triángulo. Si la siguiente proporción se cumple, AF sobre BF por BD sobre DC por CE sobre EA es igual a menos 1. Entonces D, E y F son colineales. Aquí tenemos dos triángulos que denotarán la parte que a continuación veremos. Para demostrar el teorema de suficiencia, vamos a suponer que esto se cumple, que AF sobre BF por BD sobre DC por CE sobre EA es igual a menos 1. Sea L la recta que pasa por F y E, entonces hay dos posibilidades. La primera, L se encuentra con BC en algún punto D, y la segunda posibilidad, o L es paralela a BC. Vamos primero con la primera posibilidad. De L se encuentra con BC en algún punto P, tal y como vemos en la imagen. Primero, en este caso, basta comprobar que P es igual a D, o sea, como vemos en el gráfico. Por parte de necesaria del teorema de Mendelao, AF sobre BF por BD sobre PC por CE sobre EA es igual a menos 1. Entonces, juntando con la hipótesis, que es la parte que nosotros suponemos que se cumple, entonces tenemos que AF sobre BF por BD sobre PC por CE sobre EA es igual a AF sobre BF por BD sobre DC por CE sobre EA. Y así inferimos nosotros, porque si nos damos cuenta, tienen dos partes repetidas, que es la parte AF sobre BF y CE sobre EA, se cumplen los dos lados, por lo cual esa parte la tacharíamos, y así concluiríamos que BP sobre BPC es igual a BD sobre DC, implicando que PD
se cumple que P es igual a D, por lo cual completaríamos el caso 1. Ahora vamos con el caso 2, en el cual L es una paralela a BC. Demostraremos, en este caso, que no puede surgir, o sea, demostraremos que esto no puede ser, porque si L es paralelo a BC, entonces AF sobre B sobre FB es igual a AE sobre BC. Ahora, según la hipótesis, que es la hipótesis que tenemos anteriormente para los dos casos de AF sobre BF por BD sobre DC por CE sobre EA es igual a -1. Y como vemos que AF sobre BF es igual a AE sobre EC, entonces eso resultaría que BD sobre DC es igual a -1. Pero ¿cómo nosotros podemos inferir que BD sobre DC es igual a -1? Porque si estamos tomando el caso de que AF sobre BF es igual a AE sobre BC, quiere decir que esos dos cumplirán una proporción de 1, porque, porque los dos son iguales, porque la hipótesis da que la multiplicación de esos dos por otro es igual a -1, por lo cual el restante debería ser igual a -1. Pero es imposible que cualquier punto D de la recta BC satisfaga esa condición, que BD sobre DC sea igual a -1, por lo cual ese caso no podría surgir. Bueno, continuando con el teorema de Ceva, se enuncia de la siguiente manera. Sean AD, BE y CF las líneas desde los vértices A, B y C de un triángulo a los puntos no vértices D, E y F de los lados opuestos o su prolongación, las líneas son concurrentes o paralelas. ¿Sí y solo sí? Sí, solo sí, las sevianas son concurrentes como en el primer caso, o de otra manera, las sevianas son paralelas. Así que primero demostremos que en cualquiera de estos dos casos se cumple esta relación, es decir, en el sentido necesario. Primero empezamos que si las tres sevianas se cortan en un punto P, estas proporciones, el producto de estas tres proporciones es igual a 1. Para ello, primero tabulamos el mismo triángulo, el triángulo ABC, con las sevianas CF, BE y AD respectivamente. Ahora, como en el caso anterior hicimos, le asignamos una dirección por convenio a cada uno de los segmentos implicados. AF, FB, BD, DC, CE y EA, todos tienen un sentido antihorario. Por lo tanto, todos los segmentos dirigidos tienen el mismo sentido que los segmentos no dirigidos. Ahora, podemos tomar el triángulo ABD de la figura con el lado prolongado BC y la seviana FC. Luego, por el teorema de Menelao, podemos decir que el producto de BF con AP y DC es igual a AF por PD por BC. Aquí debo hacer hincapié en una errata. Aquí no es por el teorema de Ceva, aquí es por el teorema de Menelao. Ahora vamos con otro subtriángulo que podemos extraer de la figura. El triángulo ADC con la prolongación BC y la seviana BC. En este caso, nuevamente, por el teorema de Menelao, no de Ceva, podemos decir que el producto de EC con AP y BD es igual a AE por PD y BC. Ahora lo que nos conviene es dividir ambas igualdades. Vemos que se simplifican varios factores, entre ellos AP, PD y BC, y nos queda esta nueva expresión. Luego, pasando a dividirlo del lado izquierdo hacia el lado derecho, nos queda esta nueva proporción y podemos reescribir todos estos segmentos no dirigidos en su equivalente a segmentos no dirigidos. Y así llegamos a que el producto de estas tres proporciones dirigidas es igual a 1, que es lo que queríamos demostrar como primera parte necesaria para el caso de sevianas concurrentes. Ahora vamos en el caso en el que las sevianas son paralelas. Esta es la representación de dicho caso y escribimos a qué es lo que queremos llegar. AF por FB por BD sobre DC por CE sobre EA es igual a 1. Ahora asignamos un convenio para la dirección de los segmentos dirigidos. Por costumbre lo hacemos por el sentido antihorario. Ahora dibujamos sobre nuestro gráfico los segmentos implicados. AF parte desde A y se dirige a F,
y va en el sentido antihorario, por lo tanto tiene un sentido positivo. Luego FB retorna desde el vértice F, por lo tanto tiene un sentido negativo. Ahora, BD retorna hacia la izquierda, por lo tal tiene un sentido negativo. Luego D se dirige a C, retoma el sentido positivo, al igual que CE y A. Ahora sí, podemos fijarnos en el triángulo ADC y vemos que el segmento BE es paralelo a DA. Por lo tanto, tomando el teorema de Tales, podemos decir que DB es ADC, como AE es AAC. Y esto lo podemos escribir en el lado inferior izquierdo. Ahora, en cambio, si nos fijamos en el triángulo AFC, podemos decir que el segmento AB es el segmento BF, como el segmento AE es el segmento EC. Lo escribimos en la parte superior izquierda. Ahora, reescribimos el producto de los tres segmentos dirigidos en su equivalente en segmentos no dirigidos. Con la única diferencia en que en lugar de poner segmento dirigido BD, escribimos menos BD, porque este segmento tiene signo menos, al igual que FB. Ahora empezamos a trabajar únicamente con los segmentos no dirigidos. Y en lugar de escribir AF, si nos fijamos en la figura, podemos escribir AF como la suma de AB con BF, y eso es lo que hacemos. Luego podemos separar eso como una suma de dos fracciones. Y lo que hemos logrado aquí es que una parte de la fracción es BF sobre FB, así que eso lo podemos simplificar y se reduce a esta expresión. Luego, en la parte superior podemos reescribir esta expresión aplicando la propiedad distributiva con la proporción CE sobre EA, incluyéndola en el paréntesis. Ahora, en lugar de escribir AB sobre FB, podemos utilizar nuestra primera igualdad y escribimos en lugar de AB sobre BF, lo escribimos como AE sobre S y lo reemplazamos en nuestra ecuación. Luego vemos que al ser segmentos no dirigidos, podemos simplificar S con CE y AE con EA. Nos queda 1 más CE sobre EA, todo eso por BD sobre DC. Ahora, sumando fracciones, nos queda en el numerador AE más CE. Y si nos fijamos en la gráfica, esto es igual a AC. Así que lo escribimos como AC sobre EA por BD sobre DC. Finalmente, retomamos nuestra última igualdad y en lugar de escribir BD sobre AC sobre DC, escribimos AE sobre AC, simplificando E con A, AE con EA y AC con CA, nos queda igual a 1. Así que hemos concluido que el producto de los tres segmentos dirigidos es igual a 1, y es lo que queríamos demostrar. Ahora vamos a proceder con la demostración de suficiencia. Sea AD, B y CB sevianos de un triángulo ABC, donde en BC, E en CA y F en A. Tenemos los siguientes, que AF sobre FB por BD sobre DC por CA sobre EA es igual a 1. Esto solo ocurre si son concurrentes o paralelos. Ahora hay dos casos a considerar. El primero es que BE y CF son paralelas, y la segunda que B y CF se encuentran en un solo punto. A continuación vamos a proceder a demostrar que B, E y CF son paralelas. Mirando en la gráfica podemos darnos cuenta que fácilmente que B y CF son paralelas. Y con esta también GA. Y si ponemos un punto D, vamos a demostrar que G es igual a D para decir que son paralelas. Por la gráfica nos podemos dar cuenta que AF sobre FB por BG sobre GC por C sobre A es igual a 1. Y por la hipótesis que teníamos anteriormente, tenemos que AF sobre FB por BD sobre DC por CE sobre A es igual a 1. Y tan solo igualamos lo que tenemos, obteniendo AF sobre FB por BG sobre GC por CE sobre A igual a AF sobre FB por BBD sobre DC por CE y sobre A. Y si aquí podemos simplificar la parte de AF sobre FB por C sobre EA, obteniendo BG sobre GC es igual a BD sobre DC. Y esto solo puede ocurrir si G es igual a D. Ahora vamos a la segunda parte, donde vamos a demostrar que BE y CF se encuentran en un solo punto P. Aquí nos podemos dar fácilmente cuenta de que BA y CA no son paralelas, y que
GA no es paralela a ABC. Y también tenemos, por lo que vimos anteriormente, que AF sobre FB por BD sobre DC por CE sobre A es igual a 1. Y AF sobre FB por BG sobre GC por CE sobre EA es igual a 1. Esto solo ocurre si se encuentra con un punto P. Y también nos podemos dar cuenta que L no es paralelo a ABC, pues la prueba se puede completar como el caso 1. Ahora, para terminar la demostración, debemos demostrar que AP no puede ser paralelo a ABC y lo demostraremos por contradicción. Nos podemos dar cuenta en la figura que tenemos triángulos semejantes. El triángulo AFP es semejante al triángulo BFC, obteniendo que AF sobre FB es igual a AP sobre CB. Y el otro triángulo CB es semejante al triángulo AEP, obteniendo que CE sobre EA es igual a CB sobre PA. En consecuencia, obteniendo nuestra hipótesis que era AF sobre FB por BD sobre DC por CE sobre EA. Y obteniendo las igualaciones que teníamos anteriormente, podemos llegar a que AP sobre CB por BD sobre DC por CB sobre PA. Aquí podemos simplificar, pero al darnos cuenta que AP no es, es igual a PA, pero en sentido contrario. PA es el sentido contrario de AP. Por eso al momento de simplificarlo queda menos BD sobre DC. Y como nuestra hipótesis anterior teníamos que AF sobre FB por BD sobre DC por CE sobre A es igual a 1. Y resulta que nuestro resultado anterior de BD sobre DC lo podemos poner como menos 1. Pero no hay un punto D en la recta BC en el cual nos dé el resultado menos 1. Y esto muestra que AP no puede ser paralelo a BC y completa la prueba del caso 2. Gracias.